Ya, Ya. Liz, sí, ¿le sigo explicando? sí, sí. Ya, lo que pasa es que en el año, más o menos en el año 1991, se realizaron estos murales y a la vez con el plan Misiones que se ha realizado aquí en el área de la zona chiquitana, se hizo la restauración de estos murales, pero desde ese entonces hasta ahora, que han pasado ya 14 años, no se ha realizado la restauración respectiva. Y es por ese motivo que se está perdiendo estos murales. Entonces, lo que se pretende con esta planificación es justamente la restauración y recuperación tanto de estos murales y a la vez de la recuperación de esta zona, porque están empezando a usar esta zona justamente como para botar la basura. Entonces lo que se pretende es justamente eso, rescatar y restaurar. Ya, yo no sé si vayas a restaurar con tu monografía, pero sí va, Eh, lo que puedes hacer es sentar las bases para Ujú. la propuesta de rescate, preservación y difusión de las pinturas del, ¿qué se llama? Sí, Lomerío, sí, sí. Ajá, San Antonio de Lomerío. San Antonio de Lomerío. Ese debería Sí. ser tu título inicial, por lo que me explicas. Ya. Rescate, preservación y difusión, porque en el ámbito del patrimonio cultural, porque las pinturas son, me dices que ha sido hechas el año 91. Sí, en el año 1991. Y dime, ¿qué relación tiene con las pinturas de la Chiquitanía? ¿No han sido Ya. pinturas hechas cuando han llegado los españoles? ¿Han ido los españoles a colonizar? No, lo que pasa es que como las ONGs realizan lo que es los intercambios con otros países, justamente llegó para esa región llegó una francesa, una artista francesa que es muralista y pintora, y empezó a hacer el estudio de las tierras de la tierra de color que había en esta zona y justamente empezó a aplicar estos pigmentos y los empezó a preparar con elementos naturales, sin tener que aplicar nada sintético. Entonces lo que hizo fue representar en estos murales lo que es la vida cotidiana de las personas de la región. Es por eso que estos murales, como han sido preparados con con pigmentos naturales de la tierra misma, entonces eh, con el tiempo se van deteriorando, entonces cada cierto tiempo se tiene que hacer la restauración correspondiente. Ya, bueno, si tú consideras importante este tema, que tú vives ahí, conoces el contexto, la región, entonces me imagino que es importante. Pero como te decía, eh, estas pinturas no han sido declaradas patrimonio local, nada. En realidad, sí, por el municipio fueron declaradas patrimonio en el 2004 Ya no dentro de lo importa, que es la no Chiquitanía. importa cuándo, pero han sido declaradas. Entonces, esa Sí. descripción y tienes que Ujú. acompañar en anexos la declaratoria de patrimonio local o Ah, municipal ya. que se haya hecho en el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo Ya. tú primero el título tendría que ser, como te digo, rescate, preservación y difusión? En el tema del Sí. rescate, tú vas a Ujú. describir cuántos murales son, cómo se han hecho, en qué momento, quién los hizo, cuáles han sido todo eso vas a describir. Al hacer el Ya. rescate y la descripción de estas pinturas, tú estás rescatando, tú estás documentando de cómo se han hecho estas pinturas, cuándo se han hecho, qué figuras representan, qué paisajes, no sé, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo vas a preservar, porque en tus conclusiones van a ir no solamente las conclusiones a las que llegas en el trabajo, son 10 murales realizados en el año 91 referidas a temáticas regionales de Salomerío de, ¿qué se llama? Yo no me puedo acordar. San Antonio de Lomerío. Antonio de Lomerío. Esa es una conclusión. Se han identificado 10 murales
de pintadas o con pintura natural, pigmentos naturales, en San Antonio de Lomerío. Pero en el tema de preservación, seguramente vos vas a recomendar que estas pinturas se protejan cada 5 años, cada 10 años, que se pueda lograr no solamente la declaratoria de patrimonio local, sino también la departamental y posteriormente nacional. Entonces, estas recomendaciones que tú hagas van a contribuir al tema de preservación. ¿Y cómo es la difusión? Porque este tema de rescate y preservación no sirve de nada, y eso les digo a todos los que me escuchan, si no se difunde. ¿De qué forma tú crees que se debería difundir? Por ejemplo, a través de documentales, videos documentales que muestren en el programa, no sé, que no me pierda, digamos, por dar un nombre, muestren la riqueza de los murales de San Antonio de Lomerío. Hacer entrevistas, hacer estos temas de digitalización, todos esos temas tú vas a recomendar. Entonces vas a utilizar instrumentos de la promoción, no sé si turística o del marketing, eso hay que verlo, para ver si vas a trabajar con instrumentos promocionales como la difusión o la publicidad, las relaciones públicas o la promoción de eventos. Si se va a organizar, por ejemplo, en San Antonio de Lomerío, en la festividad del santo o de la santa, que no sé ni quién es, una exposición de los murales ya restaurados. Se va a pedir la colaboración de la ONG o de la embajada alemana o francesa para que estos murales se puedan nuevamente recuperar. En todas estas recomendaciones, sugerencias que tú haces, es parte del proyecto, debe ser parte del proyecto. No solamente se puede limitar uno con describir y decir esto es así, se ha hecho así, sino también tiene que haber un modo de recomendar la puesta en valor de estos murales, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora sí ya me queda más claro, Liz. La verdad es que estaba un poquito, algunas cosas que no había tomado en cuenta y justamente me las acaba de dar. Muchas gracias. Ya. Ahora, me alegro mucho. Mientras más leas y hablemos, se te va un poco, y a mí también, porque yo hoy temas que no manejo, ¿no ve? Bueno, les voy a dar lectura también a algunos otros textos que no están en el digitalizados, o sea que voy a leer. En la introducción dice, es el planteo claro y simple de la investigación. Es la presentación sintética del statu quo, de la situación real. Eso se pone en la introducción. Lo que implica una rápida referencia a los trabajos anteriores, si es que los ha habido, dedicados al problema. Según este autor, que es Armando Astivera, que es él escribe el libro Metodología de la Investigación, hay que evitar los siguientes errores. Las introducciones ambiciosas, dice él, donde el investigador escriba interminables discursos, consideraciones marginales, como el de afirmar que el tema elegido es complejo, interesante, discutido, ya que si el tema no lo fuera, de algún modo no valdría la pena ocuparse de él. Una introducción histórica, donde el autor remite la cuestión a sus antecedentes remotos y se demora en su descripción y análisis. Una introducción ejemplarizadora, donde se formulan ejemplos ilustrativos al tema. La introducción solución es aquella en la cual se anuncian resultados de la investigación. De ninguna manera se pueden anunciar los resultados, pero sí se puede justificar el por qué se está haciendo esto. ¿Qué es la introducción? Es el preámbulo donde se plantea el problema de la investigación y de ninguna manera se tratará de rellenar de cualquier forma.
En la introducción, es elemental exponer la intención del trabajo, las normas, sobre todo el método de investigación, pero de ninguna manera anticipar las conclusiones. El desarrollo es la fundamentación, entramos al segundo punto, desarrollo, es la fundamentación lógica del trabajo, cuya finalidad es exponer y demostrar. ¿Y qué son las conclusiones? Al igual que la introducción, el desarrollo posee una estructura propia. La conclusión debe proporcionar un resumen sintético pero completo. Debe poseer las características de una síntesis. La conclusión es un regreso a la introducción. El lector de esta manera queda con la impresión de estar ante un sistema armónico. Y nos dan otra estructura o plan general de la monografía. Identificación del problema, determinación del campo de la investigación, les decía artístico, cultural, comunicacional, turístico, etcétera. Determinación de los objetivos del estudio, que normalmente se redactan como objetivos generales y objetivos específicos. Les voy a pasar, o ya les he pasado, la forma de redactar objetivos, ¿ya? La preparación del marco teórico, aquellos conceptos que nos ayudan a comprender el objeto del estudio. En el caso del mural, murales o artes plásticas, o la historia del muralismo en Bolivia, o tipos de muralismo, ¿ya? En el caso de la fotografía también, la historia de la fotografía, qué es la conceptos, tipos de fotografía, la fotografía en Bolivia, etc. Luego viene la revisión bibliográfica. Ustedes ya deben tener una idea o deben buscar en el internet, que es ahora donde se encuentra de todo, buscar el tema de su interés, fotografía, muralismo, promoción, etcétera, etcétera, para ver qué encuentran en el internet, que hay de todo. Luego de la revisión bibliográfica, preparan el marco teórico. En el marco teórico ahorita les voy a leer primero y luego vamos a ir punto por punto. Después del marco teórico viene la selección de métodos, técnicas y procedimientos. Luego viene recolección de datos para que tengan la idea general. Luego viene clasificación y ordenamiento de los datos. Bueno, luego viene análisis. Luego viene redacción de las conclusiones y recomendaciones, revisión y posteriormente viene la preparación del informe o documento. En la identificación del problema, el postulante deberá identificar el problema, enunciando el fenómeno central de la indagación. Esta actividad requiere no solo el área o fenómeno social que se estudiará, que investigar, sino también precisar qué es lo que se intenta saber o descubrir respecto a dicho fenómeno. En otras palabras, buscando el qué. Determinación del campo de la investigación. La determinación del campo de la investigación representa la respuesta a la pregunta: ¿qué unidades de observación se investigarán? Comúnmente la investigación, desde la complejidad de los fenómenos socioeconómicos, no logra abarcar todos los aspectos, limitados en el espacio como en el tiempo. Por tanto, es necesario establecer con claridad el campo y espacio de la investigación a realizar en la delimitación del campo. Se debe considerar dos aspectos: la determinación de su extensión espacial, eso significa el tiempo, la temporalidad. En el caso, por ejemplo, de la fotografía, Valeria ha definido 1928 versus el año o el siglo actual, ¿no es cierto? O el 2020, creo, ¿no ve? Sí, sí. Ya. Ya que toda investigación se enmarca dentro de un espacio, de un tiempo y un espacio determinados. Y la definición del universo,
y la definición del conjunto de unidades de observación que abarca el trabajo. El ámbito espacial tomará en cuenta también el área geográfica que ustedes están delimitando. San Antonio de Lomerío, Cercado, Santa Cruz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Determinación de los objetivos del estudio. En toda investigación en el campo de las ciencias es necesario establecer objetivos. El objetivo es un enunciado concreto y previsible, el cual pretende llegar a través del trabajo de investigación. Debe indicarse claramente qué es lo que se pretende con dicha labor investigativa. En el caso de Natalia, por ejemplo, el título ya nos propone los objetivos: rescatar, preservar y difundir. Entonces, los objetivos que ella necesariamente deberá plantear, si es que asume esta propuesta, es rescatar las pinturas murales del Lomerío, de San Antonio del Lomerío, del municipio de Santa Cruz. Preservarlas. Ahora, ¿qué va a hacer para rescatar? Eso hace en el desarrollo. ¿Qué va a hacer para preservar? Eso está en el desarrollo. ¿Y cómo hace para difundir? También está en el desarrollo. Entonces tiene que preparar un plan de trabajo. ¿Qué acciones voy a efectuar en esta mi monografía para rescatar, otras para preservar y otras para difundir? ¿Ya? Para establecer los objetivos del tema a investigar, deberá considerar espacios más interesantes y significativos, enunciando él o los objetivos y significados, enunciando él o los objetivos de manera larga y concreta, evitando un número excesivo. Lo ideal en objetivos específicos son 4. 4 objetivos por demás, no hay más. Tampoco 1, tampoco 2, 3 o 4 objetivos, ¿ya? Los objetivos deben responder a la pregunta ¿qué se desea obtener? En el caso del rescate, rescatar las pinturas murales del municipio o del San Antonio de Lomerío. ¿Qué se desea obtener? Esa es la pregunta. El rescate de las pinturas murales del Lomerío, ¿ya? La determinación precisa de los objetivos orientará al investigador para lograr un diseño adecuado de métodos y técnicas. Revisión bibliográfica. Debe hacerse una revisión rigurosa de la literatura, de estudios empíricos que tengan relación con el tema a estudiarse. Entonces, en el caso de Natalia, deberá buscar en el internet rescate de pinturas murales. Le van a aparecer 500,000. O preservación de pinturas murales. ¿Ya? En esta etapa, el postulante debería indicar con precisión el estado en el que se encuentran las investigaciones acerca del tema propuesto. ¿Qué experiencias, por ejemplo, hay en México acerca que es un país de muralistas por excelencia? ¿Qué experiencia hay en México? Entonces, esto también sirve para mostrarnos cómo se ha trabajado el tema de los murales en México, por ejemplo, o en el Perú, o en La Paz. Nos dan pautas, ¿no es cierto? Nos dan metodologías. Este material debe ser acumulado en fichas bibliográficas. Antes se trabajaba mucho en fichas bibliográficas. Se anotaba el libro, el autor, y se copiaba en la ficha bibliográfica aquello que a uno le interesaba. Definiciones, clasificaciones, etc. Bueno, ahora no sé, se ha hecho todo tan tecnológico que y había un fichero donde uno consultaba, ¿no? Lamentablemente creo que se ha perdido la costumbre. Yo les cuento que, entre paréntesis, he trabajado con don Gunnar Mendoza en la Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia, y de ahí es que aprendí y di hace años, pues les estoy hablando de cuando era joven, a este tema de la monografía, y saqué este texto que es un texto base para hacer una monografía, y me ayudó mucho él, y él trabajaba con ficheros, ¿no? Y cuando uno va a una biblioteca, se van a entender, uno pide el libro, y de acuerdo al sistema Dewey, creo que se llama,
Saca uno el ficherito y el bibliotecario ubica fácil el libro, todo. Lo mismo es tener un fichero bibliográfico. Y este fichero bibliográfico a lo mejor ahora se lo podría hacer digitalmente. Todo lo que ustedes encuentren se arman una carpeta por temas. Fotografía, historia de la fotografía, promoción, formas de difusión, experiencias de fotografía, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. Sí, Una duda, Magister. En objetivos, ¿son 4 generales? No, uno general, 4 específicos como máximo. Como máximo. Ya, Uno gracias. general. Los objetivos específicos Sí. responden al objetivo general. O sea, se desprenden del objetivo general. Si el objetivo general que yo tengo es construir una casa estilo minimalista, ese es mi objetivo general como arquitecto, entonces mis objetivos específicos, el primero será diseñar una casa estilo minimalista. Primero tengo que tener el diseño, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que mi diseño, no mi compra de materiales, porque esa es una acción ya. La aprobación y de planos, digamos, ¿no? O el estudiar comparativamente modelos de casas minimalistas, digamos, para tener un buen soporte arquitectónico, ¿no? Entonces, estos objetivos me van a permitir llegar a mi objetivo grande, general, que es construir una casa estilo minimalista. ¿Ya? Bueno. Revisión bibliográfica, ya hemos visto. Acumulación de materiales. La etapa de la investigación consiste en acumular datos e informaciones, es lo que les hablaba del fichero. Pueden tener un fichero electrónico. Empiezan a leer y empiezan a armar su carpetita. Este fichero les va a ayudar a ustedes a tener la bibliografía a mano. Cuando construyan su bibliografía, van a sacar, porque no, en la bibliografía no solamente se pone aquellos documentos que nos han ayudado a construir nuestro trabajo de investigación. Toda bibliografía consultada ingresa en la bibliografía. Así no haya encontrado yo nada. Entonces nos ayuda a tener la bibliografía en orden. ¿Ya? La forma concreta, cómo se lleva a cabo esta acumulación, puede variar de acuerdo a los gustos o a la elección de cada investigación. El esquema en esta acumulación de materiales bibliográficos es una radiografía abstracta y esencial de un texto, de un hecho o de un fenómeno, de una argumentación o doctrina o de un experimento. Las cualidades que debe tener un buen esquema son claridad, totalidad, integridad, simplicidad. Y lo típico del esquema es que no copia, sino extrae los elementos más importantes. Ese es el esquema. Ustedes leen algo, extraen lo que más les interesa. Pero también citan en bibliografía, saben de dónde han extraído ese esquema. Resumen. Resumen coincide con el esquema, en que pretende reproducir un texto o un hecho mediante una economía de espacio y de tiempo. Por tanto, se fijan elementos esenciales y sustantivos. El resumen se diferencia del esquema en que no echa a mano la simbología gráfica, sino solo el lenguaje verbal. Entonces, el esquema es lo que les decía. Es bueno hacer esquemas, porque de una sola mirada yo puedo definir o darme cuenta de qué es lo que necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que puedo hacer. En cambio, el resumen es descriptivo, ¿no? Utilice el lenguaje verbal. La transcripción, que les decía hace un momento, es la copia de un determinado texto o de algunos fragmentos del mismo. Su principal cualidad debe ser la fidelidad
que obliga a reproducir sin alteraciones el tema textual. La transcripción debe observar las siguientes normas. ¡Shh! Ya. Mi perrito está ladrando. Todo texto reproducido por transcripción va precedido y seguido de comillas. Además, nos indica la norma que lo que copien tiene que ir no solo entre comillas, sino en cursivas. ¿Ya? Siempre que se prescinda de un fragmento del texto, que no sea a partir de un punto o comienzo de un párrafo, se indicará mediante puntos suspensivos dentro de corchetes. ¿Entienden? ¿Compañeros? Sí, Liz. Sí, sí. Les voy a dar un ejemplo. Voy a copiar este texto. Liz Saavedra Cárdenas nació en mayo de 1900 en la ciudad de La Paz. Esto estoy copiando. Si yo obvio en la ciudad de La Paz, que es lo último, voy a poner, abro comillas, Liz Saavedra nació en 1800, cierro comillas, pongo puntos suspensivos y pongo corchetes. ¿Qué significa? Que en la ciudad de La Paz he omitido. No he copiado porque ya no me interesa copiar ese tema. Este de los temas suspensivos dentro de corchetes se puede poner al medio, al final o al principio. Eso significa que pueden copiar todo lo que quieran. Pero hay que poner un número, ¿no? La referencia bibliográfica. Preparación del marco teórico. En esta parte el postulante deberá presentar el marco teórico que utilizará como base para analizar científicamente el asunto objeto de investigación, considerando diferentes teorías y modelos científicos que tienen relación directa con el problema a investigar. Es decir, una definición de una serie de conceptos básicos y también el objetivo concreto de la investigación. ¿Ya? Luego viene la selección de métodos técnicos y procedimientos. El postulante elegirá métodos y técnicas de trabajo en conformidad a los objetivos que ha definido en función de la proposición adoptada de la naturaleza de las variables e indicadores respecto a lo que es necesario recoger. Si estos son, por ejemplo, de naturaleza estadística o documental, deberán emplearse las técnicas o estadísticas de recolección, análisis de datos y observación documental. Pero sí es posible aplicar métodos distintos o técnicas diferentes a las mismas unidades de observación. Por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, test, fuentes estadísticas. Se procurará utilizar todos los procedimientos posibles para que permitan que los medios que se dispone para completar y contrastar unos resultados con otros. Por ejemplo, si yo, este tema de difusión, yo quiero que sea apoyado o de alguna manera dirigido o de alguna manera que contribuya por lo menos a mi investigación, a mi propuesta de investigación. En el caso del Lomerío de Santa Cruz en el tema de difusión, puedo hacer una encuesta online o puedo hacer una entrevista a personas, a actores implicados en el tema de esto de los murales en mi región, al presidente del Consejo Municipal, al representante de los artesanos o de los pintores o de los fotógrafos y con una encuesta pequeña que ellos me ayuden a definir de qué manera yo puedo difundir, por ejemplo, los murales. Entonces ya no es una propuesta única mía, sino que está apoyada por expertos, por la opinión de expertos, ¿ya? Luego viene la recolección de datos.
En esta etapa, el postulante deberá recopilar los datos relacionados al problema de estudio, recorriendo a fuentes primarias o secundarias. De un modo general, se llaman datos a los productos surgidos de las propuestas, de las respuestas de un cuestionario, de la observación directa de hechos reales, de un estudio experimental obtenido a través de técnicas previamente seleccionadas. Luego viene la clasificación y ordenamiento de los datos. Los datos recolectados deberán ser clasificados y ordenados, resumidos en tablas, en cuadros, en gráficos, de manera que faciliten el posterior análisis de la información. Luego viene el análisis. Las técnicas de análisis deben ser apropiadas a los objetivos del estudio y a los métodos de investigación. Las técnicas de análisis crítico y estadístico son las dos más usuales y confiables para establecer la veracidad, realismo y validez de los resultados de la investigación, que deben reflejarse en conclusiones y recomendaciones. Por último, vienen las redacciones de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones deben proporcionar un resumen sintético, pero completo de la argumentación, las pruebas y los ejemplos. En el cuerpo del informe o documento deben ser enunciadas con modestia, con claridad literaria y con precisión. Además, deben consignar recomendaciones que el postulante considere necesarias para futuros trabajos de investigación sobre el mismo tema. Luego tienen que revisar. El investigador deberá revisar cuidadosamente el trabajo de investigación cuantas veces sea necesario. En esta etapa se deberán hacer correcciones. En la revisión se la debe hacer con el director de la monografía. Luego se hace la preparación del informe y el formato del documento final. Aquí viene aspectos generales. Normalmente es en papel bond, en papel bond, color blanco, tamaño carta, escritura doble espacio y solo en el anverso de la hoja. La hoja guía está acumulado todo el material. Antes de empezar a escribir es conveniente preparar una hoja guía que facilite el copiado en su integridad, sea parejo. Bueno, esto es para el tema de otro tema. Paginación. Todas las páginas del documento final deberán llevar el número correlativo, ¿ya? Empero la hoja del título general y las hojas que preceden a cada una de las secciones a capítulos no llevan inscritas el número de página. Sin embargo, deberán ser contabilizadas. Por ejemplo, para la parte preliminar deberá llevar paginación en números romanos en minúscula, es decir, desde la página titular hasta la lista de figuras o del índice. Y nos da un formato, un otro formato para terminar. Con esto terminamos. Les voy a sacar una fotito a este documento y se los voy a enviar, ¿ya? Porque no está transcrito, no está digitalizado. El formato del documento deberá contener las siguientes partes: la tapa, la página titular, la página titular, página de agradecimientos, resumen o abstract, que llaman, índice general o contenido, lista de tablas o índice de tablas, lista o tabla de figuras o índice de figuras, la introducción, donde se plantean los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología. Luego viene la parte de desarrollo, que es la exposición del trabajo, de la investigación. Luego vienen conclusiones y recomendaciones. Luego vienen bibliografía y por último apéndices y o anexos. ¿Ya? Eso es más o menos en rasgos generales lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Estamos con 4 minutos todavía. Una pregunta en desarrollo, que vendría a ser el punto 2, ¿no? Sí. Segunda parte. Segunda parte. Y ustedes quieren capítulo 3, capítulo 2.
Sí, se puede también subtitular, digamos, hacer división de temas, digamos 2.1, 2.2 para organizar mejor el desarrollo. Sí, sí, sí. Es Perfecto. bueno hacer. Bueno, cuando uno lee un trabajo y no hay título, subtítulo o no hay partes, para decirlo en forma fácil y vulgar, uno se aburre, uno no quiere leer. Entonces es bueno mostrar partes, ¿ya? Pero entre parte y parte uno tiene que articular. Por ejemplo, he mostrado el diagnóstico, ¿ya? Termino el diagnóstico y digo, a continuación se va a resumir las conclusiones más importantes con las que se ha arribado a este trabajo de investigación. Y entro al capítulo 3, conclusiones. O sea, hago un párrafo de preámbulo para entrar a las conclusiones. O del marco teórico al marco legal. Puedo hacer una conclusión chiquitita, ¿no? Una vez analizado el marco teórico que permite concluir que la fotografía en Bolivia es un tema muy poco investigado, a continuación vamos a analizar o describir el marco legal en Bolivia. ¿Ya? Hay que introducir, hay que hacerlo ameno, no es cortar. Introducción tal, descripción tal, no, hay que introducir, hay que enlazar. ¿Ya? No sé si me estoy Sí, haciendo pues, entender. Sí, y en conclusiones ya no podemos fraccionar, ¿verdad? Es directamente el resumen o se puede fraccionar para las No, recomendaciones. no se fracciona, ya no subtítulo, pero se puede enumerar. Por Ah, ejemplo, conclusiones generales, conclusiones específicas. generales y específicas. Las Sí. específicas serían las recomendaciones, ¿no? No, aparte son las recomendaciones. Ah, ya. ¿Y esas se las pueden numerar también? También, a continuación se realizan recomendaciones al trabajo de investigación. Se recomienda que este trabajo sea publicado y socializado entre el sector fotográfico del municipio de Cochabamba, por decir algo. Perfecto, gracias. Algo más que yo quería decirles y me he olvidado ahorita. mientras piensa, ¿será que puedo consultarle? Sí, sí. Respecto al marco teórico, yo tenía una tentativa más o menos de trabajo, como es el uso de las redes sociales para la promoción del turismo. Estaba pensando, tal vez el primer capítulo, trabajar sobre la fundamentación bibliográfica de las redes sociales y el turismo, ¿no? Ya. Argumentar por qué es importante en el siglo XXI, sobre todo en el municipio, ese trabajo, ¿no? Luego, como capítulo 2, estaba viendo un poco tocar los aspectos de la cultura y el turismo en el municipio. Y para finalizar, en el capítulo 3, trabajar un poco lo que tiene que ver con el espacio cultural que se ha aperturado, que es periferia cultural, ¿no? Las Claro, actividades que pero se realizan, cómo ha venido. todo esto va en desarrollo, No, en el marco teórico estaba en el pensando. marco, en introducción, Sí, ya, está bien. Solo que la tercera parte me parece que va más a desarrollo. Pero eso es leyendo, como te voy a sugerir que trabajes. Cuando lea me voy a dar cuenta, ok, ¿ya? Hacelo como tú creas y yo te digo hay que cambiar, ¿ya? ya. Entonces, por favor, trabajen lo más que puedan